Fíjense que continuando con la resolución del ejercicio, hemos llegado ya hasta calcular lo que es el flujo de efectivo financiero. Ya podríamos calcular sobre este flujo de efectivo los indicadores, tanto el BAN como la TIR neta, el índice de rentabilidad. Que en todo caso sí tenemos que hacerlo, pero lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero ahora, como sabemos que el proyecto va a trabajar más allá de los 7 años de evaluación, tenemos que calcular lo que es el valor actual de operaciones futuras, y para eso debemos calcular previamente la tasa de descuento. Una vez que calculemos el valor actual de operaciones futuras, esto es en el supuesto de que el proyecto va a seguir trabajando hacia adelante, no sabemos cuánto tiempo, hacemos el ajuste en el flujo de efectivo financiero y tendríamos el flujo de efectivo neto sobre el cual vamos a calcular los indicadores financieros. Vamos a comparar los dos indicadores de evaluación financiera, tanto los que se calculan con el flujo de efectivo financiero como cuanto el que se calcula con el flujo de efectivo neto, para ver el efecto de apalancamiento de las operaciones futuras. ¿Ya? Bueno, entonces para poder trabajar sobre esto, lo que vamos a hacer para calcular la tasa de descuento, nos vamos a ir ahora al final, no vamos a todavía hacer el corte de páginas, sino nos vamos a ir directamente a los cálculos de apoyo. Y fíjense que en la hojita, en el ejercicio, ustedes tienen un dato que tiene que ver primero con la inflación. El inciso A tiene que ver con la inflación. Esto es tasa de descuento, que es lo que vamos a calcular. Y este dato en el inciso A, donde nos da la inflación, ya los tenemos acá transcritos, ¿no? Nos da hasta el 2009 y cuál es la inflación por cada año, ¿ya? Y de hecho, además en el inciso B nos da algunos datos que nos van a servir, es la cantidad de dinero que tiene el inversionista, $100,000, pero que si le falta dinero va a tener que recurrir a un adicional, a un crédito que puede recurrir hasta $300,000, y si le faltara aún más puede emitir bonos, ¿no? Y luego en el inciso C nos dice que el inversionista va a invertir siempre esperando un 5% de rentabilidad por su inversión. Ese 5% es la rentabilidad financiera, o ROE, que también se llama. Vamos a poner aquí rentabilidad financiera. Que la rentabilidad financiera no es otra cosa que lo que espera el inversionista ganar por invertir su tiempo, por invertir su capital en el proyecto, ¿no? Y aquí dice que él espera una rentabilidad mínima del 5%. Entonces ya podemos colocar directamente el ROE, 5%, que nos va a servir como un dato para calcular la tasa de descuento. Nuevamente, recordemos, la tasa de descuento es igual a la suma de la inflación más el costo de capital más la rentabilidad financiera, ¿no? Bueno, ahora tendríamos que calcular lo que es la inflación. De hecho, tenemos los datos de la inflación considerando 10 años pasados, y podemos suponer que el comportamiento en el futuro va a responder a esa lógica. Y lo que no podemos hacer es tomar, por decir, la inflación de la gestión pasada, que fue 1,47%. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el histórico, la inflación ha alcanzado otros valores, a veces mayores y a veces menores, que ese monto. Por tanto, la recomendación siempre es que para la tasa de descuento y todo proyecto tomemos como referencia por lo menos los datos de inflación de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, calculamos lo que es la inflación probable.
que la inflación probable no es otra cosa que el promedio, o sea, la media aritmética simple de las observaciones de inflación de por lo menos los últimos 10 años. ¿Cómo calculamos eso en el Excel? Simplemente le ponemos igual, promedio, eso nos calcula la media aritmética, abrimos signo de interrogación y marcamos en bloque de qué valores queremos que nos obtenga el promedio, el cálculo del promedio. Cerramos con paréntesis y al darle enter ya automáticamente nos va a calcular el promedio de inflación para ese periodo. Entonces ese valor ya podemos nosotros colocarlo, ponemos 4,29% y ya tendríamos el valor calculado de la inflación para ese periodo, ¿no? Que es el valor que vamos a tomar como referencia para calcular la tasa de descuento. ¿Qué estamos asegurando con esto? Que el proyecto mantenga el valor del dinero en el tiempo, porque eso es importante, ¿no? Bien, el siguiente dato que tenemos que calcular es el costo de capital y para eso nos vamos a lo que es la parte del cálculo del costo de capital. Fíjense que un primer dato que tenemos que tener es cuánto realmente de dinero va a necesitar como inversión inicial y eso es en el momento cero. Entonces la inversión inicial va a ser igual al total de las inversiones más el total del fondo de maniobra en el momento cero. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sumar estos valores, ¿no? El total de la inversión más el fondo de maniobra y eso nos va a dar el monto total de la inversión que necesite este inversionista para el proyecto, 1.113.000. Y si ustedes recuerdan, ese es el monto que tenemos aquí, ¿no? 1.113.000, que era el monto que habíamos calculado como inversión inicial en el momento cero para poder arrancar en el proyecto. Y esto contemplaba las inversiones más el fondo de operaciones, ¿no? Bueno, volvemos entonces a nuestro lugar. Tenemos ya el 1.113.000 y nos dice que de recursos propios el inversionista tiene $100.000, ¿no? Esa es la cantidad de dinero que tiene. Por tanto, el monto que deberá financiar el inversionista va a ser igual a la inversión total menos la cantidad de recursos propios que tiene. Este inversionista necesita financiar 1.013.000 dólares para poder hacer el proyecto. De hecho, nos da la información en el inciso B que el inversionista puede recurrir a un crédito bancario. Entonces aquí nos vamos fuente de financiamiento, crédito bancario. Pero el banco solo le va a prestar $300.000, nada más. Y le va a prestar a una tasa del 7%, ¿no? Y luego dice que puede optar por la emisión de bonos a un 9%. Entonces va a tener que emitir bonos para financiar el resto de dinero de los 300.000. ¿Cómo sabemos cuánto va a financiar? Pues al 1.013.000 le restamos los 300.000 y ahí nos va a dar cuánto tiene que financiar con bonos. Entonces va a tener que emitir bonos por $713.000, pero estos bonos van a tener un costo del 9%. ¿Ya? Bueno, pero ahora la pregunta es, ¿qué tasa vamos a poner como costo de capital? ¿El 7%? ¿El 9%? Si pusiéramos el monto más alto, que es el 9%, no nos olvidemos que la tasa de descuento va a afectar a todo el proyecto, no solo afecta a una parte del proyecto, sino a todo el proyecto. Pero este 9% en realidad solo afecta a 713.000 y el 7% solo a 300.000. Ninguna de estas tasas afecta al total de 1.113.000. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que calcular en este caso una media ponderada para calcular cuál va a ser esa tasa de costo de capital que deberemos colocar para encontrar proporcionalmente esta tasa que aplicada al 1.113.000 nos dé exactamente el mismo monto que si aplicaríamos el 7% a 300.000 y el 9% a 713.000. ¿Cómo hacemos esto? La media ponderada resulta ser entonces que tendríamos que calcular a cuánto equivale este 7% aplicado a los 300.000 sobre el 1.113.000. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un cálculo adicional donde decimos ponderada, que nos va a dar los valores ponderados del crédito bancario, por un lado, y de los bonos por el otro lado, ¿ya? Pero esta vez vamos a encontrar la tasa ponderada. Vean, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarramos una proporción y vemos, primero, le ponemos igual y decimos, ¿a cuánto corresponde la proporción de 300.000 sobre el total de la inversión? Esto es a través de una división. Entonces ponemos el crédito bancario dividido entre el total de la inversión, me va a decir cuánto corresponde los 300.000 respecto al total financiado. ¿Ya? Esa es una proporción. Cerramos paréntesis y ahora tenemos que encontrar esa tasa que sea proporcional al 7%, pero que al aplicarse al 1.113.000 me dé exactamente el mismo monto, y para ello lo que hago es multiplicar por el 7%. Ahora bien, esa tasa que me va a dar es la que yo debo aplicar para la proporción del crédito bancario sobre el 1.113.000, que significaría lo mismo o el equivalente a aplicar 7% a 300.000. Y vamos a hacer un ejercicio aquí para que vean. Voy a ver a cuánto corresponde el 7% de 300.000, es a 21.000. Y aquí voy a ver a cuánto corresponde el aplicar 1,89 centésimos por ciento al 1.113.000. O sea, fíjense que proporcionalmente es lo mismo que yo aplique 7% a 300.000 que 1,89 centésimos por ciento a 1.300.000. Entonces, esta tasa que hemos encontrado de 1,89% es equivalente o proporcional, ponderada, a los 300.000, 7% respecto a 1.113.000. Pero esta tasa solo estaría afectando al crédito bancario en su equivalente al total de la inversión de los 300.000. La misma operación tenemos que hacer para el monto de los bonos. Entonces hago lo mismo, divido el total que estoy financiando entre bonos sobre el total de la inversión, eso me va a dar la proporción, eso multiplico por el 9% y ahí me va a dar el valor que significa en términos porcentuales la tasa ponderada de aplicar 9% a 713.000, pero en una tasa equivalente que sería aplicada a 1.113.000. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es convertir esto en porcentajes, por eso me subo aquí, porcentajes, le doy 2 decimales y listo, ¿no? Entonces ya tengo la tasa ponderada, tanto para el crédito bancario como para el bono. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? Ahora tengo que encontrar el total de K o tasa ponderada, que significaría sumar el crédito bancario más el total de bonos. Y este monto de 7,65 centésimos por ciento es el que debo colocar acá. Bien, aquí ya tengo entonces los valores
que necesito aplicar para la inflación, para el costo de capital y la rentabilidad financiera. Pero sabemos que la tasa de descuento es la suma de estos. Entonces lo que hago es simplemente aplicar la fórmula de la suma, ¿no es cierto? Pongo igual suma y sumo estos valores. Al cerrar paréntesis, voy a tener entonces que la tasa de descuento que debo aplicar a este proyecto va a ser de 16,94 centésimas por ciento. ¿Ya? Esta es la tasa de descuento entonces que debo usar y debo aplicar. ¿Qué es lo que ahora voy a hacer? Ahora sí voy a partir nuestra pantalla. La divido la pantalla y en la parte superior me voy al inicio, ya donde está nuestro flujo, y fíjense que hemos colocado en un ladito una celda para poner la tasa de descuento, y lo único que voy a hacer es poner igual y simplemente señalar el valor que hemos calculado como tasa de descuento, y cuando le dé ya voy a tener el valor, ¿no? Entonces ahora puedo quitar la división. Ya tendríamos entonces calculada la tasa de descuento en nuestro flujo, y lo que nos restaría es calcular el flujo de efectivo neto, considerando las operaciones futuras del proyecto, eh, suponiendo que este proyecto va a trabajar más allá de los 7 años. ¿Cómo calculo ese valor actual de operaciones futuras? Pues nos vamos a la última, al último periodo, ya el periodo, en este caso el periodo 7, y en esa celda lo que vamos a hacer es hacer una simple división. Vamos a agarrar, vamos a dividir el monto total del flujo efectivo financiero del último periodo entre la tasa de descuento. Lo que estamos haciendo es calcular un flujo a perpetuidad, se llama, donde estamos suponiendo que a partir del 7º año, como mínimo, las operaciones cada año van a ser de 1.023.771, pero como son en el futuro y en algún momento se van a acabar, lo que estamos haciendo es suponer que todas estas operaciones se van a actualizar a la misma tasa de descuento del proyecto, y por tanto va a haber en ese momento, en el momento 7, un valor actual de esas operaciones futuras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es ya un valor, un resultado de las operaciones futuras, y lo único que simplemente hacemos ahora es hacer el ajuste. Entonces lo que hacemos es al flujo de efectivo financiero, en lo que significa flujo de efectivo neto, le sumamos el valor de las operaciones futuras. Claro, desde el momento 0 hasta el periodo 6, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? No va a cambiar. ¿Por qué? Porque las operaciones futuras en estos periodos es igual a 0, nunca se calcula. Pero sí va a variar en el último año, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nosotros ya el flujo de efectivo neto, considerando la tasa de descuento de 16,94%. Esa tasa de descuento nos está asegurando, por la forma en que la hemos calculado, por un lado la rentabilidad financiera del 5% del inversionista, por el otro lado el mantenimiento de valor del dinero al considerar el promedio de la tasa de inflación, y estamos también considerando el costo de capital, pues ahí estaría incorporado lo que va a tener que pagar por el crédito de intereses, los 300.000, más el crédito la emisión de bonos del 9%. Entonces, fíjense que con estos datos nosotros ya habríamos calculado el flujo de efectivo neto, con lo que ya podríamos empezar a hacer el cálculo de los indicadores de evaluación financiera. ¿Ya? Bien, vamos a hacer dos tipos de cálculo porque tenemos que comparar.
Por un lado, vamos a hacer el cálculo suponiendo que el proyecto concluye en los 7 años. Es decir, vamos a calcular en base al flujo efectivo financiero, en primera instancia. ¿Ya? ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el BIM, vamos a calcular la TIR, vamos a calcular la TIR neta y vamos a calcular el índice de rentabilidad. Vamos a hacer todos estos cálculos, ¿ya? Y luego vamos a hacer el mismo cálculo, pero en base al flujo de efectivo neto, suponiendo el flujo de operaciones más allá de los 7 años. Y esto nos va a permitir comparar el comportamiento del proyecto. Entonces vamos a calcular los mismos indicadores, ¿ya? Para estos valores. Ahora bien, vamos a calcular tanto el BAN considerando una tasa de descuento del 16,94%. ¿Ya? Esa es la tasa de descuento que vamos a utilizar. Siempre se coloca así por si acaso, cuando pongan BA y entre paréntesis el valor de la tasa de descuento, es para saber que se está calculando con esa tasa de descuento. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el BAN. En esta clase solo vamos a calcular el BAN y la TIR, nada más. En la siguiente vamos a calcular la TIR neta y el índice de rentabilidad, que requiere un poquito más de tiempo en el cálculo. Primero, vamos a calcular el valor actual neto. Para calcular el valor actual neto, tenemos que tomar como referencia, hemos dicho, el flujo de efectivo financiero, en este caso. Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a agarrar, vamos a poner igual. Señalamos el momento cero, simplemente lo indicamos y le ponemos más. No se olviden que el momento cero es al momento en que tenemos que actualizar todos los valores, porque ahí vamos a comparar si el flujo futuro es suficiente para cubrir las inversiones. Por tanto, lo que se está invirtiendo en el momento cero no puede ser actualizado, ¿no es cierto? Entonces, solo vamos a actualizar desde el momento 1 hasta el momento 7. Por eso es que el momento cero simplemente se lo indica y le ponemos más. Y ahora sí calculamos el valor actual neto. Y para eso en la máquina, en la computadora, se pone BNA. ¿Ya? Esa es la forma de escribir el BAN en términos de la computadora. Le estamos diciendo que calcule el valor neto de ¿qué? Abrimos paréntesis. Lo primero que tenemos que colocar es la tasa. Nos dice a qué tasa vamos a actualizar. La tasa que vamos a actualizar es la tasa de descuento, ¿no es cierto? Entonces marcamos la tasa de descuento. Ponemos el separador de filas, que es punto coma, y ahora me dice que debo mostrar todos los valores que quiero actualizar. Esos valores empiezan en el momento 1 o en el periodo 1 hasta el periodo 7. Entonces le estoy diciendo que todos esos valores los actualice, que los ponga al presente y los sume. Cierro paréntesis y listo. Ya he introducido la fórmula para calcular el valor actual neto. Simplemente le doy Enter y ya tengo un valor. ¿Ya? Ahora bien, todavía no vamos a hacer análisis de los valores, por si acaso eso lo vamos a hacer después al comparar. Por ahora simplemente estamos calculando. Ahora queremos calcular la tasa interna de retorno del flujo de efectivo financiero. Para eso lo que hacemos, ponemos igual, TIR, es muy simple en el Excel, se pone TIR, abrimos paréntesis, y marcamos en bloque desde el momento 0 hasta el último momento, 7, para decirle que queremos que nos haga el cálculo de la tasa interna de retorno de todos esos datos. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Listo. Vamos a aumentarle 2 decimales para tener un mejor criterio.
y me sale un valor de 74,43 centésimas% como tasa interna de retorno del flujo de efectivo financiero. Ahora, calculemos los mismos valores, pero para el flujo de efectivo neto. Esto es considerando las operaciones futuras y el valor actual de esas operaciones futuras. Entonces, primero el BAN, ya sabemos, agarramos, ponemos igual, marcamos esta vez el flujo de efectivo neto en el momento 0, le ponemos más, ponemos BNA, que es valor actual neto, abrimos paréntesis, la tasa a la cual vamos a actualizar es exactamente la misma, ¿no ve? Marcamos la tasa, punto coma, que es el separador de listas, y ahora le decimos que queremos que nos actualice y sume los valores desde el periodo 1 hasta el periodo 7 del flujo de efectivo neto. Cerramos y le damos Enter, ¿ya? Nos da un valor de 4.422.000. Fíjense, es un valor mayor y ya nos está dando cuenta que el operar en el futuro nos va a representar una cantidad mayor de ingresos, ¿no? Y ahora podemos calcular la TIR de ese flujo de efectivo neto para ver cuál va a ser la rentabilidad en términos relativos. El BAN, no se olviden, es en términos absolutos y la TIR en términos relativos. Vamos a poner TIR, abrimos paréntesis y le decimos que nos actualice o que nos calcule la tasa de rentabilidad de todos los valores del flujo de efectivo neto. Fíjense que en el caso cuando calculo el BAN, yo solo tomo desde el periodo 1 hasta el periodo 7 para hacer el cálculo del BNA con la tasa. El primer periodo se queda, pero en el caso de la TIR tomo de una sola vez todos los valores, ¿no? Le doy Enter, le pongo 2 decimales, y fíjense que en términos relativos me dice que la tasa interna de retorno es de 81,33 centésimas%, lo que ya nos estaría dando una idea también que el proyecto trabaje más allá de los 7 años sería también favorable para la inversión porque estaría aumentando la rentabilidad interna del mismo proyecto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo dejaremos, hasta aquí vamos a hacer el cálculo para que ustedes practiquen y la siguiente clase vamos a calcular la TIR neta y el índice de rentabilidad para ambos flujos financieros y sobre esa base entonces ya poder hacer un análisis comparado del mismo proyecto, pero suponiendo por un lado que termine en 7 años y que continúe después para ver qué es lo que mejor nos conviene, ¿ya?